docentes debemos de conocer a nuestros estudiantes a la hora de enseñar, ya que no todos los maestros tienen didáctica. Hay unos que simplemente llegan al aula y enseñan a su manera, pero no a la manera de que el estudiante pueda adquirir esos conocimientos que está enseñando. Hablamos también de la pedagogía, que es la teoría, a diferencia de la didáctica, y que esta se auxilia de otras ciencias para poder ponerse antropología. Muy bien, Glendy. Hablábamos que la pedagogía y la educación eran unas ciencias interdisciplinarias, inclusive transdisciplinarias. Muy bien. Entonces, ¿hay una relación entre didáctica, pedagogía, educación? ¿Aló? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, maestra. Hay semejanza y diferencia, maestra. Semejanza, pero no son iguales. Ajá. ¿Quién me puede decir al menos 2 semejanzas y 2 diferencias? Bueno, yo le puedo decir que en la semejanza es que transmiten conocimientos y hacen uso de una persona que va a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que este es el docente. Muy bien. ¿Y en qué se diferencian esas ciencias? ¿Sigo yo? Sí, sí, puedes seguir tú. Que la pedagogía estudia el fenómeno educativo y la didáctica estudia el fenómeno enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Y la educación engloba el proceso de educación no formal, informal y no formal. O sea, que es no tiene un sistema de enseñanza como tal, sino que se aprende inclusive del día a día. Muy bien, muy buen aporte. ¿Alguien más quiere decir algo? También, maestra, entre de sus diferencias, yo pude ver que la didáctica se basa en un currículum, mientras que la pedagogía se basa en un programa educativo. Entre sus semejanzas, yo pude ver que son el por qué y para qué de la educación, y que todas se basan en un beneficio social. Muy bien, todas tienen un beneficio social. Y digamos lo que todas aportan algo al sistema educativo como tal, o sea que busca, como dice Jean Piero, el fin mismo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé, denme un minuto que esto se me quedó. Para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé, tienen que existir inclusive algo que se llaman recursos y medios didácticos. Esos recursos y medios didácticos están dentro de la didáctica en el sistema educativo y dentro de la didáctica en la pedagogía. Es decir, para enseñar hay que tener didáctica. Hay muchas definiciones de didáctica, pero la didáctica me dice es cómo se enseña. O sea, es el arte que tiene ese individuo, ese profesor, ese facilitador, ese maestro, para transmitir los conocimientos. Y la didáctica se da completa cuando hay un proceso de enseñanza, que es por parte del maestro, pero también hay una reciprocidad, que es un aprendizaje por parte del estudiante, ¿cierto? Entonces, no podemos hablar de didáctica si no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizan las llamadas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son las que el maestro utiliza, son estrategias didácticas para poder llevar un conocimiento al estudiante a través de los recursos o los medios didácticos, ¿okay? Que en este caso son los materiales que el maestro utiliza. Y también
que haya una estrategia de aprendizaje, o sea, el maestro sigue siendo responsable, porque aunque el alumno hoy en día en la educación por competencia es autónomo y autodidacta, o se busca eso, el maestro sigue siendo el responsable para guiar ese proceso de aprendizaje, o sea, sigue siendo un guía entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, no se lo deja todo al estudiante, ¿ok? Entonces, para que se den esas estrategias de aprendizaje también tienen que haber unos recursos didácticos que permitan que ese aprendizaje sea significativo para los estudiantes. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Allí? Yo. Ajá. ¿Qué son los recursos didácticos? Son todos aquellos auxiliares que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto educativo global y estimulan la función de los sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad a la información. Ok, es decir, que permiten los recursos didácticos que se dé un proceso de aprendizaje activo, que el estudiante sea activo. Creo que yo hablaba con ustedes la semana pasada que la UNESCO establecía los puntos para una educación por competencia y muchos autores, como por ejemplo Edgar Morin o Edgar Morin, que habla de unas sociedades complejas. Las sociedades complejas, ¿verdad? Porque estamos en la era de la información, la información, la comunicación y el conocimiento. Las llamadas sociedades complejas son complejas porque demandan más participación e individuos muy competentes dentro de la sociedad. Es decir, que cuando una vez que usted salga del sistema educativo formal, usted pueda, digámoslo, cubrir las demandas de estas sociedades complejas. Y la UNESCO entendió eso, por eso es que hablamos de educación por competencia, pero la semana pasada o semanas anteriores hablábamos del aprender a hacer, a conocer y a convivir. Entonces, para que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje completa y unos recursos que sean buenos, o sea, que el aprendizaje se quede afianzado en el estudiante, es importante que a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los medios que son los recursos didácticos, el maestro enseña conocimiento, pero también permita que el estudiante adquiera las habilidades aprendiendo a hacer. ¿Ok? Y que también esa convivencia que va a tener en ese aprendizaje, conociendo y haciendo, permite relacionar el conocimiento que tiene con lo que se demanda. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a eso? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utiliza el maestro y, por supuesto, los recursos didácticos. Ejemplo, no es igual un maestro que enseña, ¿verdad? Con una clase expositiva, completamente a nivel de educación primaria y secundaria, a que un maestro enseñe jugando. Entonces, esos medios didácticos, son medios didácticos, esa forma de enseñar, esa didáctica que está utilizando, tiene que adecuarse al nivel en donde el maestro se desarrolla. O sea, si él juega en un aula de secundaria o un aula de primaria, va a causar, digámoslo, un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, a diferencia del nivel andragógico, a nivel superior. O sea, no puedo utilizar la estrategia del juego en un nivel andragógico porque no va a ser bien visto o el aprendizaje inclusive va a ser aburrido. Entonces las clases van a ser más catedráticas porque se demanda más conocimiento por ese actor educativo, en este caso el estudiante. O sea que nosotros como maestros debemos también saber y tener cuidado qué estrategia se utiliza antes, durante y después en el proceso educativo. Hay un señor que se llama Díaz Barriga. Él es un mexicano, un profesor mexicano, y él estableció estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizan antes, él las llama estrategias de aprendizaje preinstruccionales, durante las llama coinstruccionales y después se llama postinstruccionales. Es decir, que en el momento, en la secuencia didáctica, no se pueden utilizar cualquier estrategia, porque hay una secuencia que usted tiene que utilizar. Y depende, ese depende del momento, también depende de la función, el objetivo que yo quiero lograr. Por ejemplo, en las estrategias preinstruccionales, que son antes de comenzar la clase, él sugiere, por ejemplo, la lluvia de ideas.
la técnica de la pregunta. Cuando yo les pregunté hace rato que vimos la clase pasada, cuáles eran las diferencias, esas son estrategias preinstruccionales que se hacen antes de iniciar la discusión. Entonces puede ser la lluvia de ideas, puede ser la técnica de la pregunta, puede ser una lectura referente que tenga que ver con el tema, puede ser un juego de inicio, puede ser un juego de palabras, una sopa de letras. Luego están las estrategias coinstruccionales, que esas son las estrategias que se hacen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí el maestro va a utilizar medios y técnicas. Las técnicas, por ejemplo, pueden ser técnicas expositivas, la ponencia del profesor o del estudiante, elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, redes semánticas, situaciones de aprendizaje, situaciones problemáticas, ejercicio, etcétera, participaciones de los estudiantes, y luego las estrategias postinstruccionales, que son para ver si ese conocimiento se afianzó como tal en el estudiante. ¿Qué hacemos ahí? Una discusión grupal, una plenaria, en la técnica de la pregunta, otra vez por parte del maestro, la socialización entre los estudiantes y el maestro. O sea que cada momento tiene las estrategias que se van a utilizar y obviamente dependiendo en el nivel donde nosotros nos estamos desarrollando. Pero las estrategias no son nada si no tenemos recursos didácticos. O sea, usted no puede llegar al aula solamente con su palabra. Usted tiene que mostrar un recurso o un medio. Porque nosotros, unos aprendemos viendo, otros aprendemos escuchando, otros aprendemos haciendo. O sea, como hay diferentes formas de inteligencia, hay diferentes formas de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, yo estoy utilizando un recurso ahora. Este recurso es un medio visual. ¿Por qué? Porque estoy presentando diapositivas, pero a su vez esto es un recurso de aprendizaje tecnológico, es un medio tecnológico. Entonces aquí estamos utilizando dos medios, pero también estoy utilizando una técnica, que es una técnica expositiva, pero también es una técnica participativa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces tenemos las funciones de los recursos didácticos. Proporcionan información al alumno. No es igual que un estudiante, ¿verdad? Esté en un aula de clase sentado, que usted le esté hablando, a que usted le esté elaborando, por ejemplo, un recurso visual. Porque al menos si él no aprende escuchando, pero aprende viéndolo. Por eso la importancia del juego de las letras, de los colores y del recurso que yo voy a utilizar. Ustedes cuando hacen exposición, ¿qué utilizan para hacer sus exposiciones? En algunas Diapositivas, ocasiones, cartulina. Cartulina, ajá. Vamos con la cartulina. Yo por lo menos la hago normal, solamente hablando. Hablando, mal hecho. Si el profesor me requiere una diapositiva o una cartulina, yo la utilizo, pero si es cuenta mía, no. Ok, bueno. Les explico por qué. Porque, como ya les decía, nosotros utilizamos varias formas o tenemos formas diferentes de aprender. Por ejemplo, yo aprendo escuchando a la persona, no viendo, sino solamente escuchándolo. Pero hay personas que no aprenden de esa forma, sino que aprenden observándolo. O sea, lo que tú dices, lo observo aquí y aprendo más viéndolo. Otros aprenden viendo video, otros aprenden haciéndolo. Entonces, los medios y los recursos son tan importantes. Cuando les preguntaba qué utilizan, el maestro debe saber cuáles son los recursos o medios didácticos más, los que son apropiados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por allí me dijeron una cartulina. Por ejemplo, las cartulinas no son recomendadas como un recurso o medio didáctico. ¿Por qué creen ustedes? Es un medio tradicional. Ojo. Bien, considero que se debe a que no es un medio muy intencional, o sea, en la forma de su versatilidad. ¿Por qué? Porque va a depender del nivel en el que estemos educando, como usted decía ahorita. Yo puedo
instruirles a niños de nivel básico con una cartulina donde no ejemplifique lo que voy a explicar con imágenes. No puedo ir a explicarle, por ejemplo, la figura geométrica, en dado caso, describiéndolo, o sea, de forma textual. Debo de hacerlo de forma gráfica para que la información, pues yo la... Muy bien. Fíjate algo. La cartulina, nosotros utilizamos la cartulina, pero en recursos... Buenas. Ajá, dime. Aló. Sí, decir algo más sobre por qué no es bueno usar la cartulina como un recurso didáctico. En la cartulina tú plasmas una idea y si por si acaso esa idea tiene algún error, no puedes cambiarlo. Con una diapositiva, usando la computadora, tú puedes arreglar ese error o agregar algo más, mientras que en la cartulina lo que queda plasmado es lo que se va a quedar. Ok. Bueno, fíjate algo. ¿Por qué hago el ejemplo de la cartulina? La cartulina es un medio visual. La presentación en PowerPoint es un medio visual. Un mapa mental es un medio visual. Un mapa conceptual es un medio visual. Una red semántica, una telaraña es un medio visual. De todos esos, ¿cuál cree usted que va a crear mayor impacto? Ajá, dime, maybe. La diapositiva. Un mapa mental. Un mapa mental. Por allá dicen una diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cuidar el maestro? Hay muchos recursos visuales, pero debe saber elegir, dependiendo el nivel donde se encuentra, el recurso que va a utilizar. Si usted, por ejemplo, está trabajando con niños en nivel inicial, causa más impacto que infografías, dibujos con muchos colores, porque ellos no van a entender las letras. Si usted está trabajando, por ejemplo, en un nivel superior, va a causar mayor impacto, inclusive una presentación en PowerPoint, porque va a ser más interesante. Si usted está usted está en educación secundaria, pues mapas mentales o mapas conceptuales. No es que la cartulina no se utilice, sino cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Una cartulina con unas letras y unas flores pegadas, por ejemplo. No, la cartulina debe tener fin. De hecho, hay una norma dentro de lo que se llaman los recursos didácticos visuales, que es el tipo de letra que voy a utilizar, el tamaño de la letra, los colores de la letra, el fondo del papel que voy a utilizar, que siempre debe ser un fondo blanco, y inclusive los dibujos o las imágenes que se utilizan en esa cartulina. De hecho, en recursos didácticos o en medios didácticos, por ejemplo, no se utiliza la cartulina, se utiliza un papel diferente que se llama bond o papelógrafo. ¿Han escuchado de papelógrafo? En realidad no se utiliza la cartulina, sino que se utiliza es el papelógrafo. Ilberi. ¿Le cortan las palabras? ¿Tienen problemas, Ilberi? Yo lo escucho perfectamente. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe, creo que es mi conexión. Estoy escuchando, profe. Quizá el internet de ella, como ella dijeron, está un poco lento. Ajá. Bueno, cualquier cosa me avisan y ahí va. De todas formas, yo estoy grabándolas aquí. Entonces, Una pregunta, profe. Dime, mi amor. Cuando usted graba la clase, ¿usted no puede enviar un link para una verla nuevamente? Sí, yo se los voy a mandar, porque las otras yo no las he grabado, pero esta sí la estoy grabando. Pero no la estoy grabando en la nube, sino que la estoy grabando en la computadora. Yo les voy a mandar en la clase, yo se las voy a ir mandando. Bueno, entonces, les decía que, por ejemplo, las cartulinas no se usan porque también hay una norma que nosotros como maestros debemos respetar. Yo no sé si, yo creo que ustedes han escuchado que yo siempre he citado unas normas que se llaman APA. Bueno, son normas internacionales, no existen solamente las APA, existen también, por ejemplo, las normas Vancouver, las normas francesas,
las Vancouver, que son canadienses, y otras normas más. Entonces, esas normas lo que me dicen es cómo yo voy a utilizar esos recursos, o sea, el tipo de letra que se debe utilizar, el formato que se debe usar, el fondo, o sea, todo tiene una reglamentación para que tenga un fin. Por ejemplo, si voy a utilizar un papelógrafo, tengo que escribir, son letras a molde, así como estas letras. Son letras suficientemente grandes para que sean visualizadas. Tener cuidado entre la utilización de mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, el color de la letra debe ser un color negro. Si voy a hacer una infografía es un recurso que tiene dibujos por un lado o imágenes por un lado y por el otro la descripción de esa imagen como tal. Entonces, si yo voy a utilizar un medio visual, ese medio visual tiene que tener un fin, no es hacer una cartulina con letras o subtítulos, no. Si voy a utilizar un medio visual, debe ser un papelógrafo, y en ese papelógrafo se puede elaborar infografías, se puede elaborar mapas mentales, mapas conceptuales, redes semánticas. Por ejemplo, esto que ustedes tienen aquí en esa presentación son presentaciones tipo infografía. ¿Por qué? Porque tiene una información y tiene una imagen. ¿Por qué se colocan imágenes y por qué se colocan colores? Bueno, porque hay un fin. En educación, los colores juegan un impacto en el cerebro del individuo. Sabemos que hay colores que llaman más la atención que otros. Por ejemplo, a niños es bueno utilizar colores que sean llamativos para que los despierten, pero si usted tiene, por ejemplo, una actividad académica, una presentación académica de tipo catedrática a nivel superior, entonces usted no puede estar utilizando esos colores tan infantiles. Tiene que utilizar colores de acuerdo a la ocasión que usted está presentando, o sea, de acuerdo al nivel donde se está desarrollando. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también desarrollarlo. Los recursos no solamente lo utilizan los maestros, los recursos lo utilizan los maestros para enseñar, pero también son utilizados para que el estudiante pueda aprender. ¿Quién me ayuda a leer allí? Ajá. Dice, funciones de los recursos didácticos. Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. Nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos a cada momento y nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Ventajas de los recursos didácticos. Ok, entonces cuando hablamos de recursos didácticos, se utilizan, ¿por qué? Porque despiertan la motivación del estudiante. Un maestro nunca puede entrar al aula sin un recurso didáctico, sin un medio didáctico. Porque va a tener estudiantes que van a lograr un aprendizaje, pero va a tener otro grupo de estudiantes que no va a lograr ese aprendizaje. Por ejemplo, dime, Maybe. Ahí entra, profe, lo que se dice que el maestro debe tener su planificación. Y según el currículum que tenemos en nuestro currículum vigente, nos ofrece lo que son los recursos como un método de planificar también. O sea, que tiene que estar dentro de nuestra planificación. Al planificar y no poner claro esos recursos, el maestro lo que va a improvisar y los alumnos, como usted dijo, hay algunos que puedan de que cojan la información, pero hay otros que no lo van a tomar porque no hay un método esencial de que el alumno pueda decir, esa clase me resulta un poco interesante, resultaría la clase un poco aburrida o quizá monótona, qué sé yo, algo así. Sí, exacto. Por eso es que tú puedes apoyar, ¿verdad? Por ejemplo, una técnica de expositiva con un recurso didáctico. Por ejemplo, ustedes son de matemáticas, ¿cierto? Ustedes para enseñar un ejercicio no es solamente hablándolo, ustedes tienen que desarrollarlo en la pizarra. Entonces la pizarra la pizarra la utilizan como un recurso didáctico obviamente tradicional.
Esto es un recurso didáctico innovador porque estamos utilizando las TIC. O sea, que usted nunca se puede presentar a un aula de clase sin un medio y sin un recurso didáctico. ¿Por qué? Porque va a dejar, ¿verdad? Grupos que no van a aprender. El maestro siempre tiene que utilizar medios didácticos y recursos didácticos. ¿Quién me pidió la palabra? Yo. Ajá, dime, mi amor. También con relación a lo que dice Maybe, que no solo nosotros tenemos que llevar nuestros recursos y hablar nosotros, solamente nosotros, también tenemos que hacer preguntas para saber si los estudiantes están aprendiendo o ponerlo a participar, para saber si esos recursos que nosotros estamos poniendo en práctica, ellos están adaptando esos conocimientos, porque si nosotros ponemos los recursos, por ejemplo, la diapositiva, y decimos la diapositiva completa y le decimos se acabó la clase, ellos no van a adquirir esos conocimientos. Pero si durante la diapositiva se ve la participación de los estudiantes, ellos se va a ver que ellos están adquiriendo esos conocimientos que el maestro docente está impartiendo en el aula. Muy bien, Maybe, es así. Por eso es que se habla de un individuo que sea crítico. O sea, nosotros, ustedes hablaban del currículo hace rato, Maybe comentaba el currículo, y una de las cosas del currículo que tiene base filosófica, es decir, se sustenta desde el punto de vista teórico, en tener estudiantes que sean críticos y reflexivos. O sea, darle la relevancia al nombre que tenemos como Homo sapiens sapiens, que piensa y razona y analiza. Pues esa forma de pensar se busca, ¿verdad? Que sea un estudiante participativo, un estudiante despierto, un estudiante que sea autodidacta. Autodidacta, ¿qué quiere decir? Que él mismo gestiona en el proceso de enseñanza-aprendizaje el aprendizaje. De hecho, nosotros aprendemos lo que nos interesa aprender, ya ni siquiera es una cosa del currículo, es una cosa de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de neuroeducación? ¿Cómo funciona la neuroeducación en el sistema educativo? Bueno, se sabe que, ¿verdad?, que hay una parte en el límbico, en la parte del cerebro donde se dan las emociones, donde existe la motivación. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. ¿Qué hace la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si usted está motivado, aprende. Si usted no está motivado, no aprende. ¿Cómo se logra que exista una motivación? Hay una motivación intrínseca, que es la que tiene que venir propia del estudiante. Por ejemplo, ustedes tienen una motivación intrínseca. A ustedes nadie los está obligando a estudiar. Ustedes están en la universidad porque quieren, cada uno tiene un motivo personal para desarrollarse. Sin embargo, usted va al colegio y al liceo y le pregunta a los muchachos, ay, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Qué quieren estudiar? Y la mayoría les va a decir, porque mi mamá me manda. Esa es la respuesta. Y un niño no sabe, va a decir, no sé. Entonces, ellos no tienen esa motivación intrínseca. De hecho, cuando uno entra a la universidad, como maestro, como estudiante, hay algo bien significativo que ocurre. Uno pregunta, por ejemplo, ¿ustedes lo vieron en bachillerato? No, a mí ningún profesor me dio ese tema nunca, al menos en el primer cuatrimestre o semestre, los contenidos que se dan son contenidos que se dieron en secundaria, lo único que se afianzan muchísimo más. Pero si usted le pregunta a un estudiante que está iniciando una carrera universitaria, le va a decir, no, a mí nunca me dieron eso. ¿Qué es eso? ¿Trigonometría? No, a mí en el colegio el profesor no me dio eso. Resulta que el profesor sí se lo dio, pero como no había una motivación como tal, entonces no hubo un proceso de aprendizaje significativo. Luego cuando nosotros cambiamos esa forma de pensar y tenemos una motivación, pues, ahora sí lo entendí, precisamente porque viene dada de dentro. Pero cuando eso nos lo presenta, el maestro es el que tiene que originar que se dé una motivación extrínseca y lo hace a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, digámoslo, sostenida por los recursos o los medios didácticos. No es igual que yo enseñe a un estudiante y le eche el cuento de un momento histórico a que el estudiante lo ponga a ver, por ejemplo, una película histórica. Si yo quiero enseñarle la historia del Imperio Romano, yo puedo hablar horas y horas y semanas y semanas.
Pero si él ve la serie del Imperio Romano en Netflix, el aprendizaje va a ser significativo porque a él le va a gustar más la estrategia que se utilizó. ¿Me están siguiendo? Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje depende mucho de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utiliza el maestro, de las estrategias de enseñanza, de las estrategias de aprendizaje que utiliza el estudiante, pero también de los cursos y los recursos y los medios didácticos. O sea, no se puede llegar a una clase sin un medio didáctico, sin un recurso didáctico. ¿Por qué? Porque no se va a dar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Tenemos los recursos didácticos que pueden ser impresos, gráficos, mixtos y auditivos. Por ejemplo, un recurso didáctico impreso puede ser una revista, un artículo de un periódico, un libro. Un recurso gráfico puede ser, por ejemplo, una fotografía, una infografía. Los mixtos son aquellos recursos que utilizan, por ejemplo, una película. Una película es un recurso auditivo, tiene imagen, tiene sonido y tiene video. Y los auditivos, por ejemplo, canciones, lecciones en inglés. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en primaria, nosotros escuchábamos ¿cómo se llama? Una emisora de radio. Esa emisora de radio daba un programa a las 3 de la tarde que se llamaba Matemática Divertida. Entonces, a través de ese programa de radio te enseñaban las operaciones básicas matemáticas. Y uno tenía que estar activo a lo que decía, porque la clase de matemática era esa. Entonces, eso te permitía estar activo y era un recurso innovador. Ojo, los recursos innovadores son todos aquellos recursos que originan un cambio en la forma de enseñanza tradicional. O sea, puede ser un recurso audiovisual, puede ser un recurso visual, puede ser inclusive un libro. Dentro de los materiales impresos, ¿verdad? Tenemos los libros, las revistas y los periódicos. Como maestros estamos muy equivocados cuando solamente utilizamos el libro como una Biblia del docente. El libro siempre es un material, es un recurso de ayuda, pero no es lo único que nosotros debemos utilizar como un recurso o medio didáctico. O sea, tenemos que jugar con él. Es un apoyo, pero no es lo único. Se ha visto en muchos casos que hay profesores que utilizan única y exclusivamente un libro. Eso se da mucho en secundaria y en primaria. Cuando usted, por ejemplo, puede ponerle una situación de una revista, una noticia, analizar, por ejemplo, si yo doy clase de lengua española, voy a buscar un periódico y voy a analizar una noticia relevante. Entonces le voy a decir a los muchachos, en el periódico me van a sacar la idea principal de la noticia, el membrete de la noticia, quién la escribió y me hacen un análisis de ese artículo del periódico. Me elaboran una hemeroteca con un periódico, entre otras cosas. ¿Quién me ayuda allí a leer? Yo, profesora. Sí. Revistas. La revista es una publicación periódica que contiene una variedad de artículos sobre un tema determinado. Estas pueden ser de diferente tipo: astronómicas, ciencia, cine, deporte, historia, educativas, etc. El fin de la educación, muy bien, Juana, el fin de la educación, ¿verdad? Es que el maestro logre guiar y logre orientar. Si yo voy a utilizar la revista como un recurso o medio didáctico, no es cualquier revista que yo voy a utilizar, tienen que ser revistas educativas. Porque si yo como maestro voy a decirle que me busquen una revista y voy a colocar cuestiones de farándula, pues no va a haber un impacto como tal dentro del sistema. Entonces hay muchas revistas indexadas en la web, por ejemplo, que son revistas de artículos académicos. Las que yo les monté son revistas indexadas, que tienen un fin educativo, un fin académico. Entonces hay investigadores que escriben sobre un tema y lo montan a la web o en las bibliotecas, que lamentablemente casi no lo utilizamos. Pero esas revistas o de publicaciones nos permiten que el estudiante, ¿verdad?, logre... No escucho, maestra.
¿Los demás me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, yo sí. Ok, Glenny, debe ser tu internet. Ahora me No se escucha. escucha. ¿Me escucha? ¿Y ahí? Probando, probando. Yo la oigo bien. Ah, bueno, ese es el internet de ella, entonces vamos a seguir. Entonces, si vamos a utilizar las revistas como una estrategia, como un medio, un recurso, tienen que ser revistas que tengan un fin educativo. Revistas de artículos de ciencia, revistas científicas, revistas indexadas, entre otras. De deporte inclusive, porque eso aporta dentro de la educación. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, profe. Ajá. Ventajas de las revistas. Contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias y reportajes. Fomenta la lectura y la hace más amena por las ilustraciones. Desventajas de las revistas. Pocos acceden a las revistas, por lo que el costo no es muy agradable. Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las imágenes. Por ejemplo, si yo estoy con eso que pocos acceden, ya con esta globalización en la era tecnológica, pues tenemos las revistas online y revistas por internet. De hecho, tenemos canales donde podemos conseguir revistas de todo tipo, desde el punto de vista educativo, científicas, históricas, etc. Entonces ya los chicos lo tienen inclusive como acceso. Entonces, si ellos, por ejemplo, no puedan imprimir esas revistas, tienen un recurso, o sea, tienen un medio que en este caso es el uso del celular. Por eso es que en algunos colegios lo prohíben. Yo estoy en contra de que el celular se prohíba, porque es un recurso muy valioso que se puede utilizar desde el punto de vista positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lenny tampoco escucha. Bueno, vamos a grabarle la clase. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, las revistas digitales y puedo utilizar el celular. O sea, para que ellos no impriman, ven las revistas o descargo los artículos a través del celular. Entonces, si por ejemplo yo estoy analizando desde el punto de vista de la asignatura, yo doy clase de lengua española y quiero que el estudiante mejore su léxico y aprenda a leer y tenga mejor capacidad de análisis y síntesis, busco un artículo que tenga que ver con, por ejemplo, descubrieron un planeta, va a ser innovador para él y le va a permitir mejorar lo que yo quiero que él mejore, que en este caso es la lectura. Tenemos los materiales gráficos, que ahí dice el proyecto de acetatos, ya eso no se utiliza. O sea, ya nosotros utilizamos más que todo el proyector. El acetato, ¿me escucha? El acetato, ¿verdad? Era como una lámina, así, parecida a esta, de plástico, transparente, y en esa lámina de plástico se escribía ciertas cosas, se podían utilizar un marcador de acetato y se colocaba como en un proyector y ya déjenme buscarle un proyector de acetatos aquí. No es que yo sea vieja, ojo. En algunas partes todavía se utilizan los proyectores de acetato. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, Sí. fíjense que el proyector de acetato me recuerda mucho a mi Lo que inicio. parece es un telescopio. Sí, eso me recuerda muchísimo a los inicios cuando yo empecé a estudiar, utilizaba era esto, mis presentaciones eran en acetato. Se imprimía, eso era como el proyector de hoy en día, pero todavía se utiliza el proyector de acetato. El proyector de acetato se utiliza, por ejemplo, en los artistas cuando van a plasmar una imagen en una pared, miren, lo utilizan para proyectar eso. ¿Ven? Lo utiliza para eso. O sea que todavía no está desfasado, tan desfasado. Entonces, ese proyector de acetato, tú colocabas la imagen
y se te visualizaba y tú hacías tus presentaciones. Entonces tú podías hacer un esquema, tú podías escribirlo, lo podías imprimir. Funcionaba tal cual como una computadora. Hoy en día utilizamos, por ejemplo, el proyector como sustitución de ese proyector de acetato. Los carteles, que en este caso les decía que no utilizamos la cartulina, sino que hay unas medidas estándares para utilizarse. Son medidas universales, o sea, se utiliza el papel bond, que es el papelógrafo. Ese tipo de papel se llama bond, y obviamente tiene unas normas que son los colores que voy a utilizar, que siempre y cuando la letra debe ser negra, debe ser a molde, debe ser un tamaño lo suficientemente grande para que todos los estudiantes puedan observarla y puedan leerla. Entonces no se utilizan, por ejemplo, yo he visto carteleras que le colocan adornos y flores para que se vean más bonitas. Eso no se hace porque son carteles educativos. ¿Y qué se colocan en los carteles educativos? Bueno, temas que están relacionados con lo que usted va a exponer o lo que usted va a decir. Puedes colocar títulos y subtítulos o pequeños conceptos o mapas mentales o mapas de conceptos o redes semánticas o la telaraña, etcétera. Pero siempre tiene que tener un fin. O sea, no voy a utilizar un cartel con 2 palabritas y ya. O es un error también colocar un cartel con mucho contenido, porque entonces se hace pesado a la vista y no va a causar un impacto en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los rotafolios, que son donde se utilizan, ¿verdad? Esos carteles, es un material de apoyo. Nosotros, por ejemplo, como carecemos de rotafolio, generalmente lo pegamos con cinta plástica en la pizarra. O sea, el ideal es que se utilicen en los llamados rotafolios. Rotafolio me permite tener más de un cartel. ¿Quién me ayuda a leer? Madeline. Ajá, ayúdame a leer. Ventajas de los carteles. Se puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea necesario. Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle. Ventajas de los carteles. Problemas de disponibilidad, limitaciones creativas y escaso nivel de atención. Si yo voy a hacer muy bien, si yo voy a hacer un cartel, lo ideal que sea un cartel llamativo, generalmente una infografía. La infografía es como esta que está aquí, que tiene la imagen y tiene palabras que tengan relación con lo que quiero. La mayoría de los carteles son anuncios publicitarios y causan un impacto dependiendo de los colores que yo utilizo. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos a McDonald's, McDonald's tiene 2 colores en comidas rápidas, que es el rojo y que es el amarillo. Uno le invita a que le dé hambre y el otro lo hace a que se vaya rápido. Entonces, los colores tienen mucho que ver con la utilización de los carteles. ¿Qué colores es lo que yo voy a utilizar para lograr un fin? ¿Sí? Por eso también